Futuro México y el Mundo ha cumplido 5 años al aire y queremos celebrarlo con un recuento de algunas de las lecciones aprendidas. Todos los días, millones de mexicanos y mexicanas, con su trabajo y esfuerzo, hacen de este un gran país. Gracias a su capacidad de innovar, a su empatía y a su pasión, porque hoy millones de mexicanos podemos vivir mejor. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Tuvimos la oportunidad de platicar con José Hernández, astronauta estadounidense de orígenes mexicanos, quien ha viajado al espacio y tiene una gran historia de vida que contar. Conocer sus logros personales y profesionales, así como su visión de futuro, nos recuerdan que podemos llegar a donde queramos a partir de la perseverancia, una buena estrategia y apostando por la educación. De niño a adolescente, pues nos pasamos los 9 meses en las cosechas, trabajando en los campos agrícolas de California, y luego a 3 meses en Michoacán, en La Piedad, Michoacán, donde vivían mis abuelos paternos. Mis papás nomás tienen educación 3er grado de primaria, campesinos, orgullosamente campesinos, nos enseñaron cómo trabajar. Y entonces el español es lo que hablé primero, ¿verdad? Y ni tan bien, porque es español de rancho, y no lo aprendí yo formalmente. Y entonces, cuando venía yo ya de adolescente a México, pues me hacían la burla porque pues, hablaba el español medio mocho, ¿no? Luego me iba a Estados Unidos y allá me hacían la burla porque hablaba el inglés medio mocho. Entonces yo decía, bueno, por fin, ¿qué soy? Porque pues, en México soy muy americano para ser mexicano, y en Estados Unidos soy muy mexicano para ser americano. Entonces tienes una crisis de identidad, ¿verdad? O sea, ¿quién soy? Yo no quería, porque nosotros vivíamos en un barrio muy pobre, muy feíto, y me daba pena de invitar a mis amigos. Que supieran dónde vivías, sí. ¿no? Que vieran un lugar muy modesto, quizá. Y entonces, pues empiezan a ir mis compañeros a la casa. Y sí, un barrio feíto y todo, pero lo que hace mi papá, luego saca la boombox, que le dicen, para música, ¿no? Tocaba música, mi mamá traía horchata, agua de Jamaica, taquitos, y mis hermanos me ayudaban, y entonces todos mis amiguitos, pues era como una fiesta, y era una actividad como de 4 días, y cada día eran más y más y más gente, porque escuchaban, ¿no? Hay comida, hay bebida, buen ambiente, y todos. Y finalmente el último día me llega un amiguito americano y me dice, oye, te tengo mucha envidia. Y digo, ¿por qué tienes envidia? Tú vives en un barrio muy bonito, tienes carro del año y todo. Y él me dijo, no, fíjate que mis papás son divorciados, yo ni veo a mi papá. Mi mamá es enfermera, gana muy buen dinero, pero nunca está en casa. Yo cuando llego a casa, la casa sola. Y mira tú a lo que llegas. Digo, esto es lo que yo quisiera. Y a escuchar esto, yo dije, wow. Entonces realmente yo tengo mucha suerte. Estoy afortunado. Tengo algo que él no tiene, lo que otros no tienen. Todos tenemos defectos y virtudes. No debemos avergonzarnos por quienes somos, sino debemos de aceptarnos, querernos, aprovechar nuestras fortalezas, reconocer y trabajar en nuestras debilidades, siempre respetando a los demás. Eso hizo José y logró cumplir su sueño de ingresar a la agencia NASA. Me ayudaron mis padres, a pesar de que nomás tenían una educación 3er grado de primaria, más bien fue el empoderamiento en creer en mí mismo. Yo siempre dejo la receta que me dio mi papá cuando le dije que quería ser astronauta. Y él me sentó en la mesa de la cocina y me dijo, te voy a dar 5 pasos, una receta, dijo.
Y este es un hombre que nomás despegado de primaria educación tuvo, pero tenía la sabiduría de decirme esto. Dice, define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, crea un mapa para saber llegar, prepárate vía el estudio y échale ganas. Y yo le agrego un sexto, que es la perseverancia. La educación en México debe ser más inclusiva e integral. Los jóvenes deben tener espacios en los que puedan dialogar y ser escuchados. Y las universidades se ajustan mejor a sus necesidades. La educación superior está viviendo una crisis muy importante en México y desafortunadamente... En el mundo, ¿no? En el mundo, y desafortunadamente no está en el debate, o al menos no ocupa el lugar que yo creo que debería de ocupar en el debate de los grandes temas de nuestro país. Por ponerte un ejemplo, hace 5 o 6 años, México le destinaba el 0.7% del Producto Interno Bruto a educación superior, entre público y privado. Eso ya bajó al 0.5%. Al 0.5%, o sea, en lugar de subir, baja. Nuestros socios comerciales y países como Chile, como Argentina, como Corea del Sur, le destinan arriba del 1% del PIB a la educación superior. ¿En qué se traduce esto? Una bajísima cobertura. Solo 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 22 años tienen la posibilidad de tener una educación superior. Insisto, Argentina y Chile están arriba del 90% de cobertura. 90% de cobertura. Sí. Colombia tiene el 55% de cobertura. Nosotros tenemos el 40% de cobertura. ¿Y qué quiere decir? Que son personas que buscan acceso a una escuela de educación superior, a una universidad, y no lo encuentran. Y no lo encuentran. No hay oferta. No todo el mundo puede pagar universidades privadas. Tenemos un serio problema de cobertura. Entonces, estas generaciones que vienen con muchos espacios de oportunidad. ¿Sí? Y nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando una serie de propedéuticos o de cursos remediales, ¿no?, para todas estas ausencias, digamos, que traen, en parte por ese modelo que subsiste educativo, pero en parte también por la pandemia y porque el país ha decidido desinvertir en educación. Mal hecho. Y es una tristeza porque donde más deberíamos estar invirtiendo, más que en aeropuertos y en trenes y en... Es en esa infraestructura mental, ¿no? Es en ese capital humano. Que es lo que nos podría permitir aprovechar el nearshoring. O sea, las empresas sí se van a relocalizar en México por una cuestión Sí, pero no vaya siendo que se acaben trayendo y no tengan con ellos pues más coreanos, más americanos, más japoneses. Exacto. Porque no encontraban mexicanos. Así es. Mexicanos que sepan leer entornos complejos, que sean creativos, que sepan pensar. Hoy las universidades ya no son, digamos, su oferta principal de valor ya no es el acceso a la información. Cuando tú y yo estudiamos, sí, porque era donde estaban las bibliotecas, era donde estaban los profesores que sabían. Hoy que tenemos en la palma de nuestra mano cualquier biblioteca, cualquier paper de cualquier Sí, tu revista, trabajo debe ser pensar. Y con un espíritu crítico incluso, esto que estoy leyendo y que se ve tan serio, eso no es y lo contrasto. Es por eso que necesitamos desarrollar instituciones educativas cada vez más modernas y enfocadas al mundo y a la economía actual. Debemos fomentar el crecimiento económico a partir del apoyo y capacitación a los emprendedores y empresarios. Y lo que queremos es formar a las futuras generaciones de líderes empresariales, de emprendedores sociales, emprendedores políticos. Para nosotros el emprendimiento, Enrique, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida. Digamos que la antípoda del emprendedor es el conformista, ¿no? La persona mediocre, la que está conforme con el statu quo. Y es importante que se reconozca que el gobierno no genera riqueza, el gobierno no es buen empresario. El gobierno distribuye los impuestos que pagamos, de tal manera que revalorar el papel de la empresa y del empresario en nuestra sociedad es también uno de los objetivos centrales de la Universidad de la Libertad. Y además cuando te peleas con el empresario, pues te estás peleando con el cuate que pone los jugos en la esquina en la mañana. Así es. Que también alguien me ha dicho que decimos mal cuando decimos economía informal, porque es muy formal que se para a las 8 de la mañana y empieza a vender jugos. O sea, es formal, es puntual. Lo que no tiene es prestaciones. Nada. Así es. Y a mí me suena hasta peyorativo decirles micro, pequeños y medianos. Sí. O sea, son grandes. Todos son grandes empresarios, gente que sale a romperse la cara todos los días y que genera, insisto, los empleos, la riqueza y nos da los servicios que todos consumimos.
De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, una ciudad inteligente y sostenible es aquella que a través de la innovación utiliza las tecnologías de la información, entre otros medios, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En otras palabras, mientras la provisión de servicios urbanos sea más barata y tenga mejores resultados en todos sentidos, más inteligente es esa ciudad. Es gestionar la ciudad de manera eficiente. Es ahorro, es conocimientos, es datos y es información. Creo que cuando alguien tiene datos para tomar decisiones, eso le ayuda a acertar en esas decisiones. Y yo creo que aún más si cabe en este momento, estamos en una situación en la que los dirigentes políticos debemos de acertar. Nuestro país no está para experimentos, como no está ninguno. Nuestro país está para tener buen conocimiento de qué es lo que demandan nuestros ciudadanos y con una ciudad inteligente eso se consigue. En las ciudades generamos un desperdicio muy grande de recursos. En recogida de residuos, los contenedores tienen un sensor que cruzan el llenado junto con la temperatura para que no se generen olores y donde se ve si es necesario que el camión haga la ruta, el camión de los residuos haga la ruta esa noche. Si no la tiene que hacer, nos evitamos que haya un vehículo que circule por la ciudad y genere ruidos, nos evitamos el consumo del combustible y por ello la contaminación y podemos reorganizar a esas personas de ese servicio en otras labores que hagan más falta. El riego automático. Santander es una ciudad en la que habitualmente llueve, por eso está tan maravillosa y tan verde. A veces es absurdo que a las 4 de la mañana salte el riego, como se hacía antiguamente. Todos los días a las 4 de la mañana se regaban los parques, pero si ya hay un sensor que mide la humedad, acaba de llover, no es necesario ese riego. Y luego también en la priorización semafórica, por ejemplo, pues nuestro transporte urbano, para que cumpla perfectamente las frecuencias, los autobuses tienen un sensor y cuando se está acercando el autobús se puede cambiar el semáforo para que no pierda esas frecuencias. Medimos todo para facilitar ese día a día del ciudadano y sobre todo para que la ciudad sea sostenible, la ciudad, dejemos a nuestros hijos una ciudad mejor de la que hemos encontrado. El cambio climático no es lineal. Los mecanismos que lo causan se retroalimentan generando cambios exponenciales. Esto lo hace muy peligroso. Claramente es el problema ambiental más serio pues, que ha tenido la humanidad. Y lo que pasa es que debido a actividades humanas, como sobre todo la quema de combustibles fósiles, hemos cambiado la composición de la atmósfera y eso tiene como consecuencia cambiar el clima. Y el clima es un sistema complejo y por eso no podemos predecir pues, con exactitud cuál va a ser la temperatura en el futuro. Depende, por supuesto, de qué hace la humanidad, pero hay un riesgo, por lo menos de 1 en 4, 1 en 5, de que si siguiéramos emitiendo como lo estamos haciendo hoy en día, la temperatura esa promedio de la que estamos hablando podría subir más de 2, a lo mejor 3, 4 o hasta 5 grados. Y eso sí sería desastroso para la civilización. Ya hay una ciudad como Nueva York demandando a las petroleras por el impacto que tiene en los costos de la ciudad. Exacto, eso me parece formidable. Otro muy buen síntoma que veo es que muchos jóvenes también ya se están alebrestando y en Estados Unidos también hay, en el estado de Oregon, y hay varios grupos que son de jóvenes que también están ya poniendo demandas y las ciudades muy modernas, las muy bonitas y muy ambientalistas, pues tienen calles llenas de árboles y tienen muchos bosques, tienen una parte verde que eleva la calidad de vida enormemente y mejora también la calidad del aire. Como lo hemos visto a lo largo de estos programas, el cambio climático y la preservación del medio ambiente representan la amenaza más seria para la supervivencia de nuestra especie y del mundo que hoy conocemos. Llamemos la atención de nuestra niñez y de nuestros jóvenes, quienes más tienen que perder. De no actuar gobiernos, ciudadanos y empresas con sentido de urgencia, no nos salvaremos de sus graves afectaciones.